Muy bien, vamos a abarcar lo que es geometría plana. Geometría plana prácticamente llega a ser el estudio de algunas propiedades, características de figuras geométricas, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver la definición de un plano. El plano es el espacio bidimensional. Fíjense, vale decir en X y Y que comúnmente lo manejamos. Es un conjunto de infinitos puntos. Son una infinidad de puntos que prácticamente lo llegan a hacer o llegan a formar lo que es un plano. También tenemos por otro lado la recta. La recta es la unión de dos planos, como pueden ver en la figura. Se ve la unión de dos o la intersección de los planos. Por ejemplo, acá lo que podemos ver, eso es la línea recta, ¿no? Obviamente es un pedazo, como podríamos decir, pero prácticamente se llega a extender en toda la intersección de los dos planos. Es, es un conjunto de infinito de puntos que van conformando una línea recta. De igual forma, el punto llega a ser la intersección de dos rectas. Y fíjense, trazando dos líneas rectas obtenemos un punto de intersección. El punto de intersección se define como un punto, ¿no? O la intersección de dos rectas se define como un punto. Por otro lado, también tenemos pues, el ángulo. El ángulo, fíjense, tenemos un vértice. Vértice es el punto en realidad, que está de color verde. Los lados y amplitud o abertura vale decir el ángulo que se conforma entre esos dos lados. Es una representación de un ángulo, ¿no es cierto? De igual forma, esos ángulos se van definiendo. Por ejemplo, acá dice el ángulo recto. El ángulo recto se define como un ángulo de 90 grados. Vale decir, acá tenemos ángulo de 90 que también se los representa de esa manera, ¿no? Vale decir, un tipo cuadradito y con un punto en el medio. En otras bibliografías se los representa de esa manera. El ángulo recto entonces prácticamente es una esquina, comúnmente como le conocemos, ¿no es cierto? Ángulo de 90 grados. Esta abertura de estas dos líneas, lados, tiene un ángulo de 90 grados. Todo esto tiene un ángulo de 90 grados, llamado alfa en este caso, ¿no? De igual forma, el ángulo llano se lo considera a una abertura de ángulo de 180 grados. Ángulo llano. Ángulo recto, entonces no hay que olvidarse las definiciones. Cuando se tiene un ángulo de 180 grados también se lo denomina como ángulo llano. Ángulos complementarios. Los ángulos complementarios son aquellos que sumados ambos nos da a dar, sumados los dos ángulos nos da a 90 grados. Por ejemplo, en este caso nos dice alfa, este es el ángulo alfa, más beta llegan a sumar 90 grados. Por ambos, estos son los ángulos complementarios. Uno es complemento del otro, ¿no es cierto? Por eso se define como ángulos complementarios. Ahora, por ejemplo, hay preguntas. Por ejemplo, ¿cuánto es el ángulo de cuánto es el ángulo complementario de 30 grados? La respuesta sería, ¿cuánto falta para llegar a 90 grados? ¿Cuánto es el ángulo complementario de 30 grados? Entonces sería 60 que falta para llegar, o sea, 60 grados falta para llegar a 90 grados. Por tanto, el ángulo complementario de 30 grados es 60 grados.
De esa manera más o menos se va respondiendo las preguntas respecto a esta propiedad, ¿no? Ángulos complementarios. Ángulos suplementarios. Los suplementarios nos define donde la suma de dos ángulos llega a ser igual a 180. Pero en este caso, el ángulo alfa que parte o que se mide desde el eje X hasta esta línea, y de acá se mide el ángulo beta, donde sumados ambos ángulos dan 180 grados. Entonces las preguntas más o menos para definir un ángulo suplementario dice, ejemplo, ¿cuánto es el ángulo suplementario de 40 grados? 40 grados, o sea, nos preguntamos cuánto le falta para llegar a 180, 140. Entonces el ángulo suplementario de 40 grados es 140 grados, ¿cierto? Porque 140 más 40 llegan a ser los 180 grados. Muy bien, está en esta diapositiva. Ahora vamos a entrar a un tema, lo que es muy conocido, ¿no? Ángulos entre dos rectas paralelas, se refiere a estas dos líneas. Esta línea es paralela a esta línea, ¿no es cierto? Estas dos líneas son paralelas. Ahora nos vamos a referir ahora a la secante. ¿Cuál es la secante? La secante llegaría a ser esta línea, la secante, ¿no es cierto? Esta línea, la que va a cruzar a las dos líneas paralelas, es la secante. Dentro de estas dos líneas paralelas y trazada su secante, se van definiendo ángulos, como pueden ver que están numerados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora sí, vamos a trabajarle, por ejemplo, en el caso de caso 1, ángulos alternos. Estos ángulos tienen sus denominaciones. ¿A qué ángulo se denomina alternos internos? Alternos internos. Alternos internos. Alternos más o menos quiere decir contrarios. Los ángulos alternos son, como indica la 3 y 5. Vamos ubicando el 3 y 5. 3 y 5. Fíjense, este ángulo que es el 3 es alterno o contrario donde está esa línea, la secante, ¿no? Contrario, porque el 5 está al otro lado, ¿no es cierto? Esto es el otro ángulo, ¿no es cierto? Ahora, alternos, porque están en diferentes lados. Alternos internos, porque no están acá afuera ni acá afuera, sino están entre las dos líneas paralelas, en el interno o en el medio de las dos líneas paralelas, los dos ángulos. Alternos porque están en lados contrarios de la secante, ¿no? La secante, esta es la secante, el 3 está en un lado y el 5 está en otro. Por eso se llama ángulos alternos internos. Y no es la única. También podemos ver otro ángulo, ¿no? Por ejemplo, el otro ángulo que también es alterno interno son el 4 y el 6. Se refiere a este ángulo. Este ángulo, el 4 justamente, con el ángulo 6, también son ángulos alternos internos porque siguen la misma definición. Vale decir, se encuentran en lados contrarios de la secante y en medio de las dos líneas paralelas. Continuamos. Ángulos alternos externos. Los ángulos alternos externos, lo que me dice alternos en lados contrarios, externos, pero fuera de las dos líneas paralelas. Vamos, por ejemplo, aquí dice el 1 y el 7, ángulo 1, 7. Ángulo 1 y 7, lo vamos a hacer de otro color.
1, 7. Identificamos, aquí está justamente el 1, y el 7, ¿no es cierto? Como pueden ver, el ángulo 1 y 7 llegan a ser ángulos alternos porque están en diferentes lados de la secante, y externos porque están fuera del medio, digamos, de las rectas paralelas. Mire, fíjense acá, es fuera, y de igual forma a este lado se encuentra, ¿no es cierto? Y esto a este otro lado. Son fuera del intermedio de las rectas paralelas. Por eso se llama externos, ¿no? Ángulos alternos externos. También podemos definir otros ángulos alternos externos. Alternos, ¿cuál podría ser acá? Por ejemplo, aquí el 2 y el 8, ¿no? Si nos damos cuenta, el 2 y el 8. A ver, lo vamos a pintar de otro color para definir este. A ver. El 2, fíjense, tenemos acá, es un externo porque sería fuera del intermedio de las dos líneas paralelas, ¿no es cierto? Es un externo. El 8 también es un externo porque no se encuentra dentro de las líneas paralelas, sino se encuentra fuera. Por tanto, son externos. Pero como se encuentra en lados contrarios de la secante, entonces se llama alternos porque se encuentran en diferentes lados de la secante. Alternos externos porque se encuentra fuera del intermedio de las líneas paralelas. Ángulos conjugados. En los ángulos conjugados son aquellos dos ángulos que sumados nos den 180 grados, como nos indican, ¿cierto? Ahora, ejemplo, el 3 y el 6 son ángulos conjugados. Identificamos. ¿Cuáles son el 3 y el 6? Fíjense, prácticamente el 3 y el 6. Lo vamos a pintar ahora de otro color. Repito. Conjugados se denomina porque ambos ángulos llegan a ser sumados igual a 180 grados. Vale decir, el 3, ¿no es cierto? Y el 6. Si vamos llegando a sumar, prácticamente llegan a ser 180 grados la suma de esos dos ángulos, ¿no es cierto? También podemos identificar otro, ¿cuáles? El 4 y el 5. Fíjense, si sumamos este ángulo que el 4 y el 5 nos va a dar igual a 180 grados, ¿no es cierto? Estos son ángulos conjugados internos, como pueden ver, porque se encuentran dentro de las líneas paralelas. Y los ángulos conjugados externos se encuentran fuera del intermedio de las líneas paralelas. Ángulos conjugados externos, ¿vale? Por ejemplo, aquí dice el 1, 8. Si sumamos el ángulo 1 y el ángulo 8, que es este en este caso, si sumamos ambos nos da a salir de igual forma 180 grados. Externos porque no están dentro de las líneas paralelas, por eso se denomina externos, ¿no es cierto? Además de eso, en los ángulos conjugados, si pueden observar, ambos ángulos se encuentran en un solo lado de la secante. Por ejemplo, fíjense, el 1 y el 8 son conjugados externos y sumados dan 180 y se encuentran a un solo lado de la secante. Repito, la secante es la línea que va cortando a las dos líneas paralelas. Ahí se llama la secante. Y por último podemos definir ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes llegan a ser aquellos ángulos que son iguales.
Por ejemplo, el 1 y el 5. Vamos a hacer de otro color. De alguna manera, a ver, por ejemplo, el negro lo vamos a utilizar, que eso mejor se va a notar. Un ángulo correspondiente. Ángulos correspondientes, aquellos que son iguales. Por ejemplo, el 1 y 5, dice en este ejemplo, el 1 y 5. Vamos identificando. El 1, aquí está justamente el 1, ese ángulo es igual que este otro ángulo, ¿no es cierto? De esa manera puede ser. Y hay más, ¿no? No son las únicas. Por ejemplo, el 2 con el 6. Fíjense. Este es el ángulo. El 6 y el 2 sería este. Entonces, fíjense, los dos tienen la misma abertura. 6 y 2. Tienen la misma abertura del ángulo, ¿no? 6 y 2. Y no son los únicos, también podemos verificar acá. A ver, por ejemplo, aquí dice el 8, 4. 8, 4, fíjense. 8 y 4. 3 y 7 también, ¿no es cierto? 7 y 3. Eso se denomina ángulos correspondientes. Pasamos. Los triángulos. Esto es sumamente conocido, tal vez, y hay propiedades, por ejemplo, en el caso del triángulo equilátero, donde los tres lados son iguales. Es una característica. También otra propiedad, también podemos decir que los ángulos son iguales, los tres ángulos internos. Y no nos olvidemos que la suma de los tres ángulos internos de cualquier triángulo, la suma de los tres ángulos internos de cualquier triángulo dan 180 grados. Por otro lado, el triángulo isósceles. El triángulo isósceles se caracteriza por tener dos lados iguales. Por ejemplo, aquí AA. Estos dos lados son iguales. Solamente dos. Y el otro lado, que en este caso es B, es muy distinto al de A y B, ¿no? de otra longitud. También la característica de esto tiene dos ángulos, los dos ángulos iguales. En este caso, los ángulos opuestos a los lados que son iguales, ¿no es cierto? Vale decir, A y su ángulo opuesto es alfa. A, su ángulo opuesto. Entonces, tanto el lado y su ángulo opuesto llegan a ser iguales. A, alfa, alfa, ¿no es cierto? Alfa, alfa. Entonces, llegan a ser iguales. Esa es la característica de los triángulos isósceles. Dos lados iguales y uno distinto, y dos ángulos iguales. Por otro lado, el triángulo escaleno. El triángulo escaleno está definido por tres lados muy distintos. O sea, no ninguno llega a ser igual que otro lado, ¿no? Entonces, A, B y C son los lados que son muy distintos en longitud. Los ángulos opuestos también, vale decir, estos ángulos también son distintos a los demás. Uno es distinto a los demás, o sea, nunca van a llegar a ser iguales, son totalmente distintos entre sí. Eso es un triángulo escaleno. Tres lados distintos y ángulos distintos. También conviene repasar lo que es triángulo acutángulo. El triángulo acutángulo, donde se tiene ángulos menores de 90 grados. A ver, por ejemplo, acá podemos ver el ángulo agudo, como dicen, ¿no? El ángulo agudo, un ángulo agudo es menor que 90 grados. Y en este caso se llama triángulo acutángulo porque los tres ángulos llegan a ser menores que 90 grados. En el caso del oblicuángulo, obtusángulo. Triángulo obtusángulo dice donde se tiene un ángulo obtuso. ¿Cómo es un ángulo obtuso? Un ángulo obtuso es un ángulo que mide mayor a 90 grados. Por tanto, por ejemplo, la que acabo de dibujar, este es el ángulo obtuso. Este es el ángulo obtuso porque tiene mayor que 90 grados.
por eso se denomina un triángulo obtusángulo. Y el mayormente conocido, el triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados. Como podemos verificar en la gráfica, aquí está el ángulo de 90 grados. Normalmente, como los estudiantes lo conocen, como una esquina, ¿no es cierto? En cambio, a diferencia de los otros triángulos que hemos definido, dentro de los triángulos oblicuángulos se encuentran el acutángulo y el obtusángulo, ¿no es cierto? Dentro de los triángulos oblicuángulos. Estos triángulos oblicuángulos no tienen ningún ángulo igual a 90 grados. En cambio, el ángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados, por eso se denomina ángulo recto, ¿no? O ángulo de 90 grados. Y esto es entonces un triángulo rectángulo, donde posee un ángulo de 90 grados. También se define en geometría plana algunas líneas que prácticamente se van trazando en un triángulo cualquiera. A estas líneas trazadas, por ejemplo, la bisectriz. La bisectriz, esas son aquellas líneas que parten de un vértice y esa bisectriz va partiendo en dos ángulos iguales a ese ángulo donde se empieza a trazar, ¿no? Por ejemplo, esto es una bisectriz. ¿Cómo se traza? Sabiendo que los dos ángulos tienen que ser iguales, o sea, la mitad lo va partiendo este ángulo. De igual forma, ¿no? Este ángulo que se enteró le va partiendo a la mitad, por eso este parte en dos ángulos iguales, ¿cierto? Ahí se denomina bisectriz. Ahora, estas bisectrices se intersectan y el punto donde se intersectan se denomina incentro. Por otro lado, tenemos otro triángulo y en estos triángulos se va trazando la mediatriz. ¿Y cómo se define la mediatriz? La mediatriz son líneas perpendiculares, como pueden ver, donde estas perpendiculares pasan por el punto medio de cada lado. Eso quiere decir que este lado de este triángulo es igual a este otro lado. Bueno, no, sino esta longitud es igual a esta longitud, porque está en el punto medio. Este es el punto medio. Es el punto medio, ¿no es cierto? De igual forma, es el punto medio de este lado. Es el punto medio de este lado. Por tanto, la mediatriz se define como una línea recta que pasa por el punto medio de un lado de manera perpendicular. Y las mediatrices también se intersectan en un solo punto. A ese punto se le denomina circuncentro. Por otro lado, también tenemos las líneas de las alturas. Estas alturas son perpendiculares a la base, como se dice, ¿no? Pero son perpendiculares a los lados opuestos. Por ejemplo, fíjense, esta altura es perpendicular a su lado opuesto. Fíjense acá. Esta altura es perpendicular o a su base también, ¿no? A su base. La altura siempre va a ser perpendicular a su base, ¿no? Entonces fíjense, también esto es perpendicular a su base, esta altura. Entonces, en un triángulo se puede definir tres alturas, ¿no es cierto? Al igual que en los anteriores casos, se puede definir tres mediatrices, se puede definir tres bisectrices, y en este otro triángulo tres alturas. Y las tres alturas también se intersectan en un solo punto. A ese punto se lo denomina ortocentro.
Por otro lado, la mediana llega a ser una línea recta que parte de un vértice, fíjense, parte de un vértice hasta llegar al punto medio del lado opuesto, al punto medio. De igual forma, aquí parte de un vértice y va a unirse con el punto medio del lado opuesto. Esto parte de este vértice y va a unirse con el punto medio del lado opuesto. Y estas medianas también se intersectan en un solo punto. A ese punto se lo denomina baricentro. Es netamente teórico, ¿no es cierto?, para verificar las propiedades mismo de algunas líneas que se van trazando dentro de un triángulo. Los cuadriláteros. Cuadrilátero convexo o cualquiera. Prácticamente no tiene ninguna definición en el caso de las diagonales. Son cualquiera prácticamente. Entonces los cuadriláteros no tienen una forma para poder definir sus lados o dos lados o un lado. El trapecio sí tiene algunas características. Caso de los dos lados paralelos, va a decir este lado, como pueden verificar, es paralelo a este otro lado, ¿no es cierto? De igual forma, en esta figura tenemos que ver, tiene la misma posición relativa en ambas diagonales. Este punto I está en un tercio del vértice superior, a un tercio, vale decir, si nosotros dividimos en tres partes iguales, es un tercio. ¿Qué es un tercio? De este vértice superior hacia la intersección llega a ser un tercio, ¿no es cierto? De igual forma, esto se va dividiendo en tres partes y desde el vértice superior, acá estoy, hasta ese punto de intersección llega a ser un tercio. Eso se define, ¿no?, en un trapecio. Paralelogramo. El paralelogramo, como su nombre indica, son dos líneas paralelas entre sí, o dos lados paralelos entre sí, ¿cierto? Esta es paralela a esta y esta otra es paralela a esa, ¿no? A esa. Por eso se denomina paralelogramo. Y las diagonales se cortan por la mitad. Por la mitad de cada diagonal, ¿no? Prácticamente, como indica la figura, cada diagonal está partido en la mitad. Por otro lado, el rectángulo tiene la misma propiedad, donde los diagonales se parten a la mitad. Prácticamente todos llegan a ser la misma longitud donde se parten cada diagonal, ¿no es cierto? La misma, como pueden ver, hay una zayita. Eso significa que los cuatro diagonales, los cuatro partes del diagonal, llegan a ser la misma longitud, ¿no es cierto? Los cuatro tienen hasta el punto de intersección, ¿no? La misma longitud tienen las diagonales. Y rectángulo se denomina porque tienen los cuatro ángulos rectos, vale decir, estas esquinas, ¿no? Los cuatro ángulos son rectos. El rombo se define como donde los cuatro lados son iguales. Ahora, las diagonales, eso sí, van variando, ¿no? Estas dos diagonales, o sea, parte del diagonal, si trazamos, esta es igual que esta, se parte a la mitad.
Esta otra diagonal también trazado viendo del punto de intersección se parte a la mitad, fíjense, y partiendo a la mitad ambos segmentos, fíjense, llegan a ser iguales, y estos otros dos segmentos llegan a ser iguales también. Sin embargo, el segmento de una diagonal con el otro segmento de la otra diagonal ya no llegan a ser iguales, ¿no es cierto? Por eso unas rayitas se lo pone una rayita y en cambio lo tienen dos rayitas. Son muy distintos. Pero eso sí, los cuatro lados del rombo llegan a ser iguales. El cuadrado, que lo conocemos, tiene los cuatro ángulos rectos o de 90 grados, los cuatro ángulos rectos o de 90 grados. De igual forma, al trazar los diagonales se parten los segmentos, el cual llegan a ser de una misma longitud los cuatro segmentos. Pasamos. Figuras regulares. Las figuras regulares llegan a ser llegan a poseer nombres, ¿no? Por ejemplo, aquí triángulo equilátero. El triángulo equilátero, como ya hemos definido, tiene tres lados iguales, ¿no es cierto? Continuando, le sigue el de cuatro lados iguales, el conocido y famoso cuadrado. 5 lados se denomina a la figura como pentágono. Cuando se tiene una figura geométrica regular de 6 lados, se denomina hexágono. Cuando tiene 7 lados, heptágono. Y cuando tiene 8 lados, octágono. Y cuando tiene 9, eneágono, ¿no? Eneágono. Por ejemplo, se van definiendo de esa manera en función a los lados que tienen las figuras regulares, en función a los números de lados que tiene estas figuras, ¿no? Número de lados que tienen estas figuras geométricas, se va definiendo el nombre. Elementos principales de una circunferencia. Los elementos principales de una circunferencia son el centro, que comúnmente ya lo conocemos, el centro. Diámetro, que se mide de un extremo al otro extremo, pero siempre pasando por el centro de la circunferencia. Ese es el diámetro, ¿no es cierto?, de color azul. El radio es el que prácticamente nos dirige el trazo mismo de la circunferencia. El radio está definida la longitud de un punto cualquiera hasta el centro de la circunferencia. Eso llega a ser el radio, el que tenemos de color rojo. La cuerda se define una línea recta o un segmento que cruza de un punto a otro punto y no necesariamente pasa por el centro. Ya, eso es la cuerda. Entonces puede estar en otro lado también una cuerda que lo va cortando a la circunferencia. A esa longitud se llama cuerda. El arco como de color amarillo, como se muestra en la figura. El arco se va a definir la longitud de arco. Puede ser de un ángulo determinado, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esto, ¿no es cierto? La longitud de arco de este ángulo que acabo de dibujar. Ahí se llama arco, esta longitud de color amarillo. Y la semicircunferencia, que simplemente es la mitad de la circunferencia, la que está de color lila. Bueno, esos serían los elementos principales de una circunferencia. También tenemos fórmulas que tal vez que nos sirve bastante, ¿no? En el caso de geometría plana, el área de un rectángulo, por ejemplo, es base por altura. Entonces aquí está definido lo que es la forma. Vamos en el área del cuadrado. Como es L, todos los cuatro lados son iguales, por tanto simplemente el área es L elevado al cuadrado. Paralelogramo. El paralelogramo, como se define, tiene dos lados iguales, ¿no? Cada dos lados iguales. Entonces el de arriba y el de abajo son paralelos, no iguales,
paralelos, diré. Vamos, fíjense, esto con esto es paralelo, esto con esto es paralelo. ¿Y cómo se define su área? La base que se va midiendo, fíjense, donde está escrito la B, la base, por la altura, independientemente de lo que está deformado en sus laterales, ¿no? La altura de manera perpendicular a la base. El zombo se define el diámetro, no el diámetro, sino se define la diagonal menor por la diagonal mayor. ¿No es cierto? En el zombo es la diagonal menor por la diagonal mayor, dividido entre 2. De esa manera se va sacando lo que es el área de un zombo. La diagonal mayor por la diagonal menor sobre 2. Triángulo. El triángulo llega a ser la base por la altura, es sumamente conocido, ¿no? La base que se determina en este caso es B, de este extremo a este otro extremo, y la altura que se denomina A, en este caso, altura, dividido entre 2, que va a ser siempre una constante. Base por altura dividido entre 2. El trapecio de igual forma se va definiendo por los dos lados paralelos para calcular el área. Entonces el área que es igual, la longitud de B, en este caso, de un lado, por el otro lado, o más el otro lado paralelo. En ese que ya tenemos los lados paralelos son B' y B, ¿ya? Entonces la suma de esos dos lados dividido entre 2 por la altura lo tenemos ahí de manera perpendicular a los lados paralelos, ¿no? A los lados paralelos. Eso es la altura. Por tanto, el área del trapecio se define la suma de los dos lados paralelos dividida entre 2 por la altura. Polígono regular. El polígono regular está dado, el área está dado, el perímetro por la apotema. El apotema se va definiendo la longitud. La longitud trazado desde el centro del polígono de manera perpendicular a un lado del polígono. Es la apotema entonces. La apotema. Y esta apotema se lo multiplica al perímetro del polígono regular y dividimos entre 2. De esa manera se va definiendo el área de un polígono regular. El círculo, como muchos ya conocemos, el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Sabemos que pi se define como 3.14 y demás. Ese valor numérico que posee pi multiplicado por el radio elevado al cuadrado. De esa manera se va definiendo que es el área de un círculo. Y por último podemos ver aquí la longitud del arco. La longitud del arco llega a ser cuánto mide este arco o este pedacito de arco de circunferencia. Y eso ¿cómo se le encuentra? 2pi, que es constante, multiplicado por el radio, y aquí tenemos el radio, ¿no es cierto? Multiplicado por el radio de la circunferencia por el ángulo en la alfa. En este caso, fíjense dónde está ubicado ese ángulo. Este ángulo alfa, que determina lo que es el arco, ¿no es cierto? En función a este ángulo. Dividido en 360 grados, que es constante. Prácticamente eso es una fórmula para poder determinar la longitud de arco de un cierto ángulo, ¿no es cierto? En este caso alfa. Si por decir nos dan 30 grados, lo único que tenemos que hacer es multiplicar 2pi por su radio por 30 grados, dividido entre 360 grados. De igual forma tenemos un ángulo interno y central de un polígono regular. Ahí tenemos las fórmulas. Lo único que hay que hacer es reemplazar
n. ¿Y n qué es? El número de lados. Si por decir me dan un polígono, un pentágono, y un pentágono tiene 5 lados. Si un pentágono tiene 5 lados, entonces para poder encontrar el ángulo interno, ¿qué tengo que hacer? Es reemplazar ese 5. 5 menos 2, 5 menos 2, 3. Y ese 3 multiplicamos por 180 y dividimos entre el número de lados, 5. De esa manera vamos a encontrar el ángulo interno. ¿A qué se refiere más o menos? Si nos vamos a inventar acá, a ver, de manera rápida, un pentágono, el ángulo interno llega a ser este ángulo, ¿no es cierto? Ese ángulo. Entonces, fíjense, todos los ángulos internos van a ser iguales, van a ser los mismos, ¿no es cierto? No puede, son figuras regulares. Entonces, en este caso, los 5 ángulos van a ser iguales y se calcula con esta forma. El ángulo central, vale decir, vamos a cambiar de color y vamos a identificar lo que es el ángulo central. Como dice ahí, más o menos del centro partiendo, voy trazando unas líneas a cada vértice, ¿no? Y por ejemplo, este ángulo central llega a ser este ángulo, ¿no es cierto? Este ángulo es ángulo central. ¿Y cómo se determina? Dividiendo los 360 grados dividido entre el número de lados. En este caso son 5, ¿no? De esa manera se